capítulo 24, versículo 19. Bueno, vamos a leerlo. El versículo 15, por favor. Sí, Josué capítulo 24, verso 15. Amén. Es una palabra conocida. Josué capítulo 24, verso 15. Es una palabra conocida. Muchas veces hacemos declaraciones de ella. Pero yo quiero meditar en esta mañana y llevarlos a una reflexión sobre este pasaje bíblico, y no solamente que sea un texto que lo podamos recitar, ¿no? Como parte de mi emoción religiosa, sino que este versículo el día de hoy se convierta en una convicción para nosotros, que podamos estar convencidos de lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Dice así la palabra de nuestro Dios: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra, ¿qué dice? Habitáis. Mira, Josué les está dando aquí en este versículo, en estas palabras, les está dando, más bien dicho, nosotros como que observamos que les está dando la opción de tomar una decisión. Pero si tú lo analizas, Josué no está dando una opción. Josué lo que está haciendo en estos versículos es que ellos pongan en acción su convicción. ¿En dónde está el corazón de ellos? ¿En dónde está su corazón? Recuerda que la palabra de Dios dice: donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Por eso, vean que dice, una vez más, si no les parece bien servir a Dios o al Señor, ¿qué le está diciendo? Si ustedes no están convencidos, si ustedes no tienen la convicción que es bueno servir al Señor, hay dos cosas que deben de hacer. Número uno, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, ¿quiénes eran los padres que estaban al otro lado del río? Abraham. Por eso de ahí viene la palabra hebreos, ¿no? La palabra hebreos significa cruzar de un lado a otro, porque Abraham vivía en una ciudad de Mesopotamia llamada Ur de los Caldeos, y ellos, dice la historia, Abraham y su familia eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Pero mira qué interesante, a pesar de que ellos, los padres de Abraham, y él, Abraham, el padre de la nación de Israel, adoraban a muchos dioses, él decidió escuchar, seguir a un solo Dios. Y dice la palabra: yo escogí a Abraham, lo escogí de en medio de ese pueblo, y lo traje, dice, por todo este camino. Lo hice cruzar del otro lado del Éufrates a este lado, y lo hice como un peregrino, lo hice caminar por toda esta tierra. Pero yo lo saqué de una tierra idólatra. Ellos adoraban, dice, a otros dioses. Ahora, mira, y cuando ellos estuvieron en Egipto, ¿te acuerdas que 72 personas, los hijos de Jacob, entraron a Egipto después de que se descubre que José no había muerto, sino que José había sido preservado por parte de Dios para salvar a su familia del hambre que iba a venir en el futuro? Bueno, cuando Jacob entra a la tierra juntamente con sus hijos, eran 72 familias. Después esas familias se multiplicaron, ¿no? Crecieron, llegaron a más de 700,000 en ese momento. Se multiplicaron tanto, vean que dice la palabra de Dios, que tanto se multiplicaron que los egipcios llegaron a tener miedo de los hijos de Jacob. Y dice que llegaron a tener tanto miedo que el faraón mandó a matar a los recién nacidos, a los más pequeños de 5 años para abajo los mataban. Bueno,
Dios preservó a la nación, pero sin embargo esa generación que nació en Egipto nació sin ningún conocimiento de parte de Dios. Ellos crecieron, tenían conocimiento poco de la generación o de lo que Dios había hecho o cómo Dios los había escogido. Pero esa generación que nació en Egipto conocieron muchos dioses también. Recuerda que Egipto era una nación también politeísta. Por eso cuando vemos en la historia que Dios desata las 10 plagas sobre ellos, cada plaga era la representación de un dios de ellos. Por eso, por ejemplo, el río Nilo, el primer dios o el centro de la adoración y de la idolatría era el río Nilo. Y Dios lo hirió, por eso el agua se convirtió en sangre, ¿no? Porque hirió esa deidad, esa potestad que ellos adoraban. Entonces ellos adoraban muchos dioses. Cuando vemos a Moisés en aquel monte, en el Sinaí, ¿no? Y Dios le habla y le dice: ve y dile a la casa de Israel, ve y dile a mi pueblo que yo los saco de esta esclavitud. Vean qué tremendo. Moisés le pregunta y le dice: pero si me preguntan el nombre, si me preguntan quién es el que me envió, ¿qué nombre les voy a dar? ¿Por qué? Porque el pueblo, aunque eran los hijos de Jacob, vivían en Egipto. Y ellos adoraban dioses también. Por eso en el capítulo 24 del libro de Josué, Josué le dice: saquen los dioses que trajeron de Egipto. Pero la generación a la que le está hablando Josué no es la generación que salió de Egipto. Ya es la tercera generación a la que le está hablando. Imagínate, es a la tercera generación. ¿Eso qué significa? Los hijos de los hijos, sus hijos. Eso que hablaba aquella generación que salió de Egipto, a la generación que le está hablando Josué, ahora son los nietos de aquellos que salieron de Egipto, no los bisnietos que salieron de Egipto. Pero sin embargo, esos nietos y bisnietos venían arrastrando la idolatría de sus antepasados. ¿Sí? Qué importante es que nosotros entendamos que como padres nosotros dejamos un legado de enseñanza, un legado espiritual en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Por eso Josué dice, a ver, número uno, escojan hoy a quién van a servir. Sus convicciones, sus ideas. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son sus convicciones? Recuerden que las convicciones o las ideas es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene firmes. Escucha bien, cuando tú crees algo y tú dices, yo creo en esto, pero esta idea que yo tengo me va a sostener, es mi convicción. Pero la convicción te lleva a un compromiso. Escúchalo bien. Y el compromiso se ve reflejado en lo que nosotros hacemos. Entonces, la generación a la que José le está hablando era una generación que no estaba, no tenía ni convicción, ni estaba comprometido con Dios. Escucha, no tenían la convicción de que Jehová, el Dios que los había sacado de Egipto, estaba con ellos. Y por lo tanto no tenían compromiso. Estaban fluctuando entre dos pensamientos. Ellos estaban adorando a dioses que habían traído sus abuelos, sus antepasados, y todavía lo tenían ahí. O cuando entraron a la tierra prometida, recuerda que la tierra donde ellos entraron, a pesar de que era una tierra de mucha bendición, estaba invadida por habitantes idólatras. Por eso cuando nosotros leemos la ley de Moisés, hay muchas prohibiciones. Pero prohibiciones no por el pueblo de Israel, sino porque en las naciones o los pueblos que habitaban esa tierra practicaban eso. Por eso, ahí va, una de las cosas. Dice, el hombre no se pondrá ropa de mujer. No se pondrá ropa de mujer. Y bueno, y decimos, no, es que había, no, aquí en ese sentido, es que en el pueblo donde ellos habitaban o estaban ya habitados, había costumbres, pues en este caso, pervertidas.
homosexualismo, donde hombres se ponían ropa de mujer y Dios le dijo, no, 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 mi pueblo no va a practicar eso. Número uno. Número dos, les dijo, no coman carne de cerdo. Pero la carne de cerdo no es porque sea mala. Es sabrosa la carne de cerdo, ¿ah? No es que sea mala. ¿Por qué lo prohíbe? Ahora, ¿por qué prohíbe la carne de cerdo ahí en el Antiguo Testamento? Porque los pueblos que habitaban en ese territorio utilizaban a los cerdos para los sacrificios a sus dioses, a los demonios. Y Dios dijo, no, ustedes no van a comer esa carne sacrificada a esos demonios. Entonces, hubo muchas prohibiciones, pero porque ahí en esa tierra de Canaán, ellos hacían esas prácticas y Dios tenía que guardar el corazón de su pueblo. Por eso le dijo a Josué, dice, ustedes decidan a quiénes van a servir. Si van a servir a los dioses de sus padres o a los dioses de los amorreos. Pero no pueden estar entre dos señores. Ustedes no pueden estar entre dos pensamientos. No pueden andar en el pensamiento del mundo y estar en el pensamiento con Dios. Entre semana soy mundano y el domingo soy cristiano. Entre semana puedo ir a los antros, puedo ir a donde se me dé la gana, voy, ¿no? Y el domingo vengo a levantar manos santas delante de Dios. Dice la palabra de Dios, no, chiquillos. Ustedes no pueden hacer eso, no pueden fluctuar entre dos pensamientos, no pueden servir a dos señores, no pueden amar a dos señores, porque amas a uno y aborreces a otro. Mira qué tremendo. Yo no sé cómo le hizo Salomón, porque dice que él amó a todas sus mujeres. Tenía corazón de condominio, ¿no? Pero no pudo amar a todas las mujeres. Si te das cuenta, no a todas les compuso poemas, no a todas les compuso canciones. Una es la amada, date cuenta. Entonces, Salomón no pudo llegar a amar a todas, amó solamente a una. Yo pienso que no amó ninguna. Bueno, ahí en el Nuevo Testamento, ahí en el Antiguo Testamento dice que amó a una y le compuso unos himnos o cánticos y le dijo, mi amada esposa mía, amada mía, amó a una sola. Entonces, no significa que no haya amado a la tsunamita, pero aquí a lo que yo voy es a lo siguiente, es que ¿eres fiel a uno o eres infiel a todos? Así de sencillo, porque no puedes amar a todo, ¿sí? No puedes, de tal manera amó Dios al mundo. Ama a todo el mundo, drogadictos, violadores, asesinos, a todo ama. Pero hay una a quien ama más. Date cuenta, hay una a quien ama más. Es a su iglesia, ¿sí? Es a nosotros. Ahora, es lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos amar a dos cosas. No puedo amar aún al mundo, desear el mundo, tener mi corazón en el mundo y desear amar a Dios. No puedo. Porque amo más a uno y aborrezco al otro. No puedo. Por eso nuestra convicción y nuestra decisión no es a través de lo que nosotros creemos y practicamos. Por eso Josué le dice a esta generación, escojan hoy a quién dice, sirváis. Mira, date cuenta. El problema está a quién estás sirviéndole. El detalle está a quién le estamos sirviendo. Observa una vez más. ¿A quién le estamos sirviendo? Estoy sirviéndole porque puede ser, y puedo caer en este punto, puede ser que me estoy sirviendo a mí mismo. Puede ser que me estoy sirviendo a mí mismo, mis placeres, mis deseos. Todo lo que yo quiero hacer, lo hago porque yo lo anhelo, yo lo deseo. Me estoy sirviendo a mí mismo. Ahora, estoy sirviéndole al mundo. ¿Cómo le puedo servir al mundo? Haciendo las cosas que el mundo pretende que yo haga o me dicta que yo haga. Ahora, no puedes servir. Por eso, date cuenta. Jesús dice, no puedes amar y no puedes servir. Date cuenta, una vez más, el servicio. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Amarás a uno, y ahí va,
y aborrecerás el otro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el servicio con el amor? ¿Qué tiene que ver el servicio? Es que el amor, escucha, es un verbo que no lo podemos conjugar por sí solo. Tiene que ir acompañado de una acción. Mira, qué tremendo. A ver, aprendamos. El amor o la palabra amor es un verbo. Yo lo puedo conjugar. Yo amo, tú amas. Él ama, ella ama, nosotros amamos, todos nos amamos. Somos unos amorosos, ¿va? Pero, ¿de qué me sirve decirte te amo si no estoy pendiente de ti? Si entre semana yo no te mando un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Si no te llamo, ¿de qué me sirve decirte que te amo? Porque el amor es un verbo que es acción, pero no significa nada si no hay ¿qué? Perdón, es un verbo que no significa nada si no hay una acción. Y en este caso, por eso Josué dice, escojan hoy a quién serváis. Y Jesús lo dijo, no puedes servir a dos señores. Amarás a uno o aborrecerás al otro. Pero no puedes. Entonces, el amor con el servicio van de la mano. Porque recuerden aquel poema, ¿no? Que está bien sencillo, bien claro y dice de esta manera. El que no nació para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Y en la obra del Señor, en la vida cristiana, nosotros debemos de aprender a servir. ¿Te acuerdas quién fue Josué? ¿Te acuerdas quién fue Josué antes de llegar a ser el líder de la nación de Israel? ¿Quién fue Josué? Dice la palabra de Dios, Moisés, siervo de Jehová, dice, Moisés, siervo de Jehová, y Josué, servidor de Moisés. Mira, es algo que muchas veces nos mueven los paradigmas. Muchas veces nuestras ideas, ¿no? Son sacudidas con esta declaración. Moisés, siervo de Jehová. Josué, servidor de Moisés. A ver, es que lo voy a declarar como el apóstol Pablo lo dijo. Pablo dijo de esta manera, sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo, Pablo, soy imitador de Cristo. A ver, muchas veces yo he escuchado líderes cristianos que dicen, no, es que dice, no pongas tus ojos en mí, dice. Nosotros los pastores muchas veces decimos así, ¿va? No pongas tus ojos en mí porque yo soy hombre, puedo fallar. Pero si no lo pones en alguien como tu líder, ¿en quién lo vas a poner? Porque se supone y se cree que los que somos llamados como pastores y administradores de la grey de Dios debemos de ser ejemplo de las ovejitas. ¿Ah? De las ovejas. Entonces, Pablo tenía razón de decir esa declaración cuando dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Claro, tenía la autoridad y tenía la responsabilidad de ser ejemplo a las iglesias. Si Pablo hubiese fallado, ¿qué hubiese sucedido con la iglesia? Si Cristo hubiese fallado, ¿qué hubiese pasado con la iglesia? ¿Hubiera iglesia? No hubiera iglesia. Si Cristo hubiese fallado, no hubiera iglesia. Si Pablo hubiese fallado, imagínate las herejías y todo lo que se moviera, ¿no? Entonces Josué, como, número uno, como padre de familia, escucha lo que voy a decir. Josué como padre de familia y como líder de la nación y padre de la nación, él tenía convicciones arraigadas. Convicciones que lo llevaron a un nivel de compromiso a servirle a la nación, servirle al pueblo. Escucha. Y es aquí donde entra nuestra responsabilidad delante de Dios. Josué le dice, a ver, hoy ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Servirán a los dioses que sus padres sirvieron? ¿O los dioses de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos? Pero hoy tomen una decisión. Y Josué dice, yo he tomado una decisión. Mira qué maravilloso, como padre de familia, llegó él a declarar delante de la nación, yo y mi casa. No me interesa si está de acuerdo mi hijo o no está de acuerdo mi hijo, pero yo y mi casa he tomado una decisión. ¿Quién tomó la decisión? ¿El hijo o el padre? El padre. ¿Quién tomó la decisión?
El padre tomó la decisión. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los hijos? Lo que el padre haga, lo que el padre diga. No lo que, porque ahora se ha volteado, ahora sí, las funciones, los roles, ¿no? Ahora no es lo que yo quiera, es lo que mi hijo quiera. No, hombre, si la Biblia no ha cambiado, no ha pasado de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque un día, lo primero que Dios te va a pedir cuentas, de lo primero que Dios te va a pedir cuentas, es de tus hijos. Cuando, mira, escucha, cuando Dios te pregunte a ti, a ver, dime cuántas almas ganaste. Tú le vas a decir, no hombre, yo gané 10,000 personas. Miles de almas gané para ti, Señor. ¿Y tu casa? ¿Y tu casa? ¿Tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Y tus hijos por el otro lado, ¿no? Escuchando la condena, el veredicto sobre ellos, y que a uno de tus hijos o a uno de mis hijas Dios le diga, apártate de mí, maldita, al lago de fuego. Y yo viendo, toda esta gente gané, pero perdí a mi familia. No. Dios reprenda al diablo. Y por lo tanto se pierde también, ¿no? Por perder a la familia, No, él va a encontrar salvación. Tú vas a encontrar salvación, pero tu hijo, una eternidad sin Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ahí será el lloro y el crujir, que dice, de diente. Porque ahí en ese momento, mira, lo que han sentido los dolores de mandíbula por la tensión, ahí va a ser peor, ¿va? Ahí vamos a llorar, ahí vamos a gemir, ahí nuestros dientes vamos a querer tronarlo, porque vamos a estar viendo a uno de mi casa siendo condenado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Tener la convicción, como Pablo le dijo al carcelero, ¡ey, no te quites la vida! Entonces, ¿qué puedo hacer? Dijo el carcelero. Pues entrega tu vida a Jesucristo, porque hay una promesa, cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, aunque yo no vea que mis hijos estén aquí en este día, en este momento, yo no debo de dejar de ¿qué? De orar, clamar, porque tengo la convicción, la seguridad y estoy comprometida con el único Dios de que un día van a estar aquí. Así es. Josué, ¿qué dijo? A ver, Josué era el padre de la nación de Israel, ¿eh? Era el papá de la nación de Israel. Y Josué, ¿qué dijo? A ver, yo creo que los trataba como hijos, ¿eh? No pueden estar fluctuando entre dos pensamientos. No podemos, necesitamos tomar hoy una decisión, porque mi casa y yo no sé si sus hijos estaban de acuerdo. Pero yo les dije, qué triste que la historia de Israel, escucha, qué triste que la historia bíblica, y no triste en el sentido que, ay, qué lástima, no, sino que queden registros de ser malos padres. No, de veras, yo quiero 27 de enero de 1975, y en mi lápida va a haber un guión. Ese es el guión de la vida. ¿En qué año voy a morir más adelante? Pero lo que va a estar escrito en ese guión me interesa a mí. Me interesa no lo que digan allá afuera, sino lo que mis hijas digan de mí. Que estén enamoradas de Dios. Amén. Que escriban, mi padre fue un hombre que estuvo enamorado, apasionado por Dios. No que mis hijas digan, no, mi padre baquetón, borracho, drogadicto, un hombre adúltero. No, qué triste que se escriba esa historia. ¿Qué historia quieres que se escriba de ti? ¿Y qué quieres que tus hijas digan de ti mañana? ¿Qué quieres que tus hijas digan? ¿Que fuiste una mujer chismosa? ¿Que anduviste nada más de chisme en chisme? ¿O que digan, no, mi madre era una mujer que se arrodillaba, oraba, clamaba por mí todo el tiempo, y sus oraciones ahora es el fruto de lo que yo estoy aquí? ¿Qué quieres que se escriba de ti, hija? ¿Qué quieres que se escriba de ti el día de mañana? Mi madre fue una mujer débil y se dio por vencido. A la primera que hice,
bajó la guardia y me abandonó a mi suerte. No, no es eso. Yo quiero que tu familia te recuerde como una mujer de convicciones, como un hombre de convicciones. Así, Josué está escrito como un hombre de convicciones. Desde muy joven siguió a Moisés y le sirvió a Moisés como sirviéndole a Dios. Y está escrito en la historia de Israel que fue un hombre que tomó la decisión de que toda su casa serviría a Jehová. Él tomó la decisión, se fajó los pantalones, pero dijo: a ver, hijo, aquí no se va a repetir la historia. Aquí no se va a repetir la historia. Una historia mala. Por ejemplo, te pongo un ejemplo triste. Para mí triste, ¿no? Por ejemplo, Elí, el sumo sacerdote, respetado por la nación, pero odiado por su familia. ¿Por qué? Porque nunca le estorbó a sus hijos. Mira, yo se lo digo a mis hijas: prefiero ganarte de enemiga, pero estorbarte en todos tus planes sucios que quieras hacer. Yo no te voy a consentir en nada. Y si te enojas y te haces mi enemiga, ni modos. Pero yo voy a ser un estorbo para el diablo, para que ella te arrastre a donde él quiere. Elí no lo hizo. Elí dijo: están grandes, ya tienen 18 años, que hagan lo que quieran con su vida. No les estorbó. ¿Y qué hacían estos? Dice que eran también sacerdotes de ciertas ciudades, ¿verdad? Y dice que se comían lo mejor que le traía el pueblo. No solamente eso, sino que se acostaban con las mujeres en el templo. Y Elí lo sabía y nunca les estorbó. Cuando llegaron los filisteos, ¿a quiénes mataron primero? A los hijos de Elí. Y cuando fueron a darle la noticia, a Elí estaba sentado en su mecedora, porque dice que estaba gordito y anciano. Se estaba meciendo, ¿no? Y de repente llega la noticia: el arca de Jehová fue raptada por los filisteos. Y pregunta: ¿y mis hijos? ¿Y mis hijos? Si es Dios, me lo saludes. ¿Y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Dice: muertos. Los mataron los filisteos. ¿Qué sucedió con él? Por la impresión, por la noticia. Dice que se fue hacia atrás, de espaldas, se desnucó y murió. Esa historia está en la Biblia. Yo tengo pendiente un libro. Mi héroe se llama. Y ahí lo tengo pendiente. Mi héroe. Y ese libro lo voy a escribir en memoria de mi padre. Tiene 7 capítulos. Pero yo nunca conocí a un padre golpeador, ¿eh? Yo nunca vi a mi padre borracho. Yo nunca escuché a mi papá decir: ay, estoy cansado, no tengo tiempo. Cuando discutía mi mamá con él, mi mamá era chaparrita, y discutía mi mamá, era mecha corta, discutía. ¿Sabes qué hacía mi papá? Guardaba silencio. Se salía y se iba a la playa. Y allá andaba, ¿no? Allá andaba. Calculaba 1 hora, regresaba. Y llegaba y decía: viejita, ¿ya todo está bien? Mi mamá atrás. Ahí regreso. Y se iba otra vez. El sol se metía, ya regresaba a casa. Y llegaba mi papá y decía: viejita, ¿ya todo bien? Ya mi papá decía, mi mamá decía: sí, viejito, pasa. Ah, ok, ya podemos platicar, ¿verdad? Mi papá, yo nunca lo escuché gritar en casa. Nunca. Yo no tengo esos recuerdos. Y pregúntale a mis hermanos. No tenemos esos recuerdos. Ahora, tengo recuerdos cuando me corrigió. Ah, eso sí. Me dio la última vez que me dio. Pero fue por algo que yo hice. Algo que yo iba a tomar una decisión. Yo se los he platicado aquí a ustedes. Y me dio uno en la espalda que me levantó la piel. Y me senté llorando.
Pero a los 2 años le di gracias a Dios por eso. Dice, gracias Dios porque mi padre me frenó. Me dio me levantó el cuero de la espalda. Pero le agradezco porque yo me quería casar a la fuerza. Tenía como 19 años apenas. Y me quería ya estaba decidido a casar. Mi papá me detuvo. ¿Quién no se va a detener con ese golpe, no? Y ya dije, bueno, ya no me caso. Pero 2 años después me entero que la mujer con la que yo quería hundir mi vida murió de SIDA. Y yo dije, wow, de lo que me libró Dios a través de mi padre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus convicciones como padre? ¿Cuáles son tus convicciones como hijo? Josué dijo, yo y mi casa serviremos ¿qué? A Jehová. Y si te das cuenta, el versículo 16, el pueblo reacciona y dice, wow, mi líder está convencido que no hay nadie más importante en esta vida a quien servir que a Jehová. Por lo tanto, mira que dice el versículo, ahí va, versículo 16. Observa lo que dice la palabra de Dios ahí. Versículo, y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar ¿a quién? Al Señor, a Jehová, para servir a otros dioses. Lejos esté de vosotros. Cuando tus hijos, cuando nuestros vecinos, cuando nuestros familiares nos vean a nosotros convencidos, con convicción, con compromiso, ellos dirán, vamos a servir a sus propios dioses, al Dios de ellos. Mira, te voy a decir algo. Termino con esta historia. José, el soñador. José, el soñador, llevó a su Dios a Egipto. Escucha lo que estoy diciendo. José, el soñador, llevó a su Dios a Egipto. Porque cuando Potifar lo conoció, vio algo especial en él y dijo de esta manera, el Dios de José ha hecho prosperar mi casa. No dijo el Dios de Egipto, no dijo los dioses del faraón, dijo el Dios de José ha hecho prosperar mi casa. ¿Tenía convicciones José? ¿Tenía problemas José? Sí. ¿Tenía debilidades José? Sí. Porque dice que lo acusaron, ¿va? ¿Se acuerdan? La mujer de Potifar lo acusó. Dice, tu siervo quiso abusar de mí y su ropa que dejó en mis manos. Tenía debilidades, ataques, pero tenía mejores convicciones. Y dijo José, no puedo hacerle esto a mi Dios. Y por esa causa lo metieron a la cárcel. Pero ahí en la cárcel él sostuvo su convicción y su compromiso con Dios. Hasta que el faraón se dio cuenta que el Dios de José era mayor que los dioses de Egipto. Tu convicción y tu compromiso revelará a los demás que tu Dios y mi Dios es más grande que cualquier otro que se pueda proclamar en el mundo. Amén. ¿Estamos? Sí. Hemos sido llamados a ser luz. Y donde estemos, seamos luz. Amén. Dejemos huella en esa generación que somos una iglesia con compromiso. Amén. Con convicciones. Y que Dios nos haga prosperar. Y que tus hijos digan, si mi padre dice que este es el Dios que me conviene adorar, yo lo voy a hacer. Amén. Y no que tú digas, no, pues mis hijos, el Dios que quieran. No es el Dios que quieran. Es el Dios que tú les reveles. El Dios que tú les muestres. El Dios a quien tú le demuestres compromiso y fidelidad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y espero en Dios que esta palabra quede grabada en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Quiero que los que vean esta prédica puedan bendecir sus vidas y a sus familias también. Amén. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a orar. Y de veras, yo deseo con todo mi corazón que a partir de hoy tengamos más compromiso y más convicción. Más compromiso y más convicción. Mira, lo que tú haces entre semana, cuando tú vienes a las reuniones los domingos, reflejas lo que haces entre semana en casa.
Si aquí te cuesta adorar, es porque entre semana tú no adoras a Dios. Si aquí te cuesta alabar a Dios, es porque en tu casa no lo haces tampoco. Pero cuando yo veo a una persona que levanta las manos, empieza a llorar, yo digo, wow, esta persona pasa tiempo en casa en oración. Y no lo juzgo, solamente que en mi adoración yo demuestro mi convicción y mi compromiso. ¿Sabes qué? Servir es sinónimo de adoración. A través de mi servicio yo adoro a Dios. Y dice el apóstol Pablo, cuando sirvan, no sirvan como agradando, ¿qué dice? Al ojo. No sirvan como agradando al ojo. ¿Qué significa eso? Cuando sirvamos, no lo hagan como que me van a agradar a mí. Háganlo como que van a agradarle a Dios a través de tu servicio. Moisés, siervo de Jehová. Josué, servidor de Moisés. Aunque nos pongamos de acuerdo en el servicio, lo estamos haciendo para Dios también. Amén. Así que lo que tú hagas va a impactar a tu familia. Tu decisión va a impactar a tu familia. Ya te mencioné a José, Josué, Elí, que fueron hombres que está escrito una historia. Algunas historias son tristes. Ponte a pensar, ¿cuál es la historia que tú deseas que tus hijos escriban de ti? ¿Cuál es la historia? Si quieres cambiar la historia o la perspectiva que tus hijos tienen de ti, comienza a tomar decisiones que valga la pena el día de hoy. Que estés convencido que el único a quien vale la pena servir es a Jehová. Es a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tú vas a decir, tus hijos van a decir, vale la pena servir. Padre, te alabamos. Glorificamos tu santo nombre en esta mañana, porque hemos creído, tenemos la fe, la certeza, la seguridad, que no hay nadie mayor que tú. Aunque la misma sociedad, los pueblos, la gente, se ha formado y se ha creado dioses, tú no fuiste creado por nosotros, sino nosotros fuimos creados por ti. Y en nuestro espíritu está la esencia de tu ser. Por eso reconocemos que no hay nadie mayor que tú. Eres nuestro Dios y eres al único a quien vamos a servir. Hoy estamos convencidos y tenemos la convicción, Señor, pero también queremos comprometernos por tu nombre y por tu causa, servirte a ti. Gracias, mi Dios, porque de aquí en adelante cosas hermosas vienen. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.